tiempo. Pero fíjese, hermanos, que ese versículo lo han malentendido. Porque si usted se da cuenta, cuando Salomón se para, yo me imagino que Salomón mira la multitud de personas, mira toda la multitud, y Salomón se le queda viendo a la gente y le dice: todo lo que ustedes quieren hacer debajo del cielo tiene su hora y todo tiene su tiempo. Amén. Tiempo de reír. Y mire, hermano, empieza Salomón a dictarles a la gente todos los tiempos. Pero si usted se da cuenta, la gente tenía tiempo para todo, menos para Dios. Entonces Salomón nunca quiso decir que todo tenía su tiempo, sino les está reclamando a las personas y le dicen, y al final del versículo le dicen: por más que ustedes se afanen debajo del cielo y de la tierra, todo esto es vanidad de vanidades. Así que bienvenido usted a la casa de Dios. Vamos a tener un momento, hermanos, la palabra. Quiero que me acompañe al primer libro de Samuel, capítulo 3 y su versículo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Amén. Aleluya. Primer libro. ¿Lo tiene? Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Amén. Estamos, ¿verdad? Amén. Muy bien, después del versículo nos acomodamos un momento. Y dice la palabra de esta manera: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, dice su Biblia, escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Amén. Siéntese. ¿Qué era lo que estaba escaseando en ese entonces? Yo le pregunto, hermanos, ¿cree usted que en muchos lugares la palabra escasea? Amén. Aleluya. Sí. Fíjese que mientras ahí platicaba con Dios, hermanos, me dio esta palabra, me la dio a mí. Yo la estuve estudiando y quiero compartírselas a ustedes. Y me decía, hermanos, en una voz preciosa. Yo no sé cuántos han escuchado la voz de Dios, hermano. Fíjese que hay gente ignorante que no cree que Dios habla, hermano. Hay gente todavía ignorante que no cree que Dios habla, hermanos. O sea, la palabra, hermanos, como Dios habla, sin manera fallar, es la palabra de Dios. Pero Dios también habla audiblemente, habla al corazón. Hermano, Dios habla, hermanos, y Dios no es palo. Esos pedazos de palo que la gente tiene si no habla, pero Dios sí habla, hermano. Lo único que usted tiene que tener oídos espirituales para oír la voz de Dios. Con esos oídos carnales, la gente jamás va a escuchar la voz de Dios. Pero fíjese, mis hermanos, que Dios hablaba y me decía esto: si en todas las congregaciones no faltaran estas dos esencias de las que hoy vamos a hablar, las congregaciones no estarían como el día de hoy están. Y fíjense, mis hermanos, que hoy vamos a hablar de dos esencias que no deberían de faltar en las congregaciones, pero que triste, lamentablemente, en muchas congregaciones hacen falta estas dos esencias. Y la primera esencia que no debería de hacer falta es la palabra de Dios. La segunda esencia que no debería de faltar es el Espíritu Santo de Dios. Pero lastimosamente son dos esencias que no solamente la palabra de Dios está en peligro de extinción, sino la misma presencia del Espíritu Santo está haciendo falta en muchas congregaciones. Aleluya. Fíjese que si usted nota aquí, hermanos, había un problema. Ya la palabra de Jehová estaba escaseando. Y si usted sigue leyendo la historia, la consecuencia de lo que pasa cuando hace falta palabra, hermanos, es que cuando no hay palabra, ¿qué pasó con los hijos de Elí? Elí en este entonces representa el pastor, los hijos representan la iglesia. ¿Qué pasa cuando no hay corrección? ¿Qué pasa cuando no hay palabra? ¿Qué pasa cuando no hay disciplina? Esto se hace un desorden, esto se pone patas arriba. Si en congregaciones donde hay palabra, hermanos, hay un montón de cabros, imagínense donde no hay palabra. Aleluya. A veces me llaman y me dicen: hermano, y ahí con usted la iglesia está ¿qué va a hacer, hermano? No, hermano, y no estoy discriminando, pero jamás va a acontecer que en una iglesia haya solamente trigo. Eso jamás. Siempre tiene que haber trigo y tiene que haber cizaña. Y lo más triste, lamentable, que es más la cizaña que a veces el trigo que hay en las iglesias.
¿Acaso no lo dijo Cristo? Que muchos son los llamados. Ahí está. Es más la gente impía, es más la gente desobediente que la gente que obedece la palabra. Ya el pueblo, hermano, los hijos de Eli se habían corrompido. Ya todo era un desorden, hermanos, en ese lugar, porque no había palabra. La palabra estaba escaseando, hermanos, y esto es algo verídico. Fíjense, mis hermanos, que la gente esto no lo ha entendido. Hermanos, si usted cierra la boca, cierre su boca, pero Dios va a abrir la boca de otra persona. Si aquel cierra la boca, que la cierre, pero Dios va a abrir la boca de otra persona. Esto es algo verídico. Cuando murió Moisés, Dios levantó a Josué. Cuando muere a Josué, Dios levanta a Elías. Muere Elías, Dios levanta a otro hombre. Ya Elí no quería abrir la boca, Dios tuvo que levantar a este jovencito. Pero la palabra de Dios siempre se predicará, aunque hayan tropiezos, lo que haya, pero la palabra siempre se predicará. Aleluya. Mataron a Juan el Bautista, Dios levantó a Pablo. ¿Cierto o no cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Quién puede detener la palabra de Dios, hermanos? ¿Quién podrá detener la palabra de Dios? Entonces esto, hermano, lo que estamos viendo, la esencia número uno. Y fíjense, hermanos, que me di la tarea de estudiar la palabra esencia para ver qué significaba. Y me llevo la sorpresa que la palabra esencia, oiga bien, significa conjunto de características necesarias para que alguien o algo sea lo que tiene que ser. Aleluya. Es decir, que si no está la esencia, la persona va a fingir ser lo que es, pero no lo va a ser, porque le falta la esencia. Cuando la persona no tiene palabra, aunque finja ser cristiano, no lo va a hacer. Sus hechos van a desmentir lo que le está diciendo. Cuando la persona no tiene Espíritu Santo de Dios, aunque grite a los cuatro vientos diciendo que es cristiano y que tiene esto, tiene el otro, mentira, sus hechos van a negar lo que le está diciendo. Si no tiene esta esencia. ¿Acaso no dice la Biblia que hay quienes pretenden o dicen ser cristianos, pero con sus hechos lo niegan? ¿Acaso no lo dice la Biblia? Amén. Entonces, mientras no estén estas esencias en la persona, y qué lindo cuando el hombre tiene palabra, pero más lindo cuando tiene el Espíritu Santo de Dios, porque a veces el hombre tiene palabra, la mujer tiene palabra, el brujo tiene palabra, el bolo tiene palabra, el marihuanero tiene palabra, pero no tienen Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios me decía: ¿de qué sirve tanto instituto teológico si no hay Espíritu Santo? ¿De qué sirve tanta teología si no hay Espíritu Santo? ¿De qué sirve tanto conocimiento si la esencia que le da la vida al ser humano es el Espíritu Santo de Dios? Aleluya. Y no con eso le estoy diciendo que no estudie, porque hay gente huevona que no estudia. Gloria a Dios. Están de veras están muertos. Gloria a Dios. Pero qué lindo es cuando usted se empapa de conocimiento, pero busca más de Espíritu Santo. Aleluya. Sí. Gloria a Dios. Esta esencia, hermanos, que nunca haga falta. Les doy un consejo, predicadores. Si mañana yo muriera de una u otra manera, ustedes no caen en la palabra. Suelten la palabra. Den la palabra. Se enoja papá, mamá, abuelo, abuela, quien sea. Ustedes den la palabra. Nunca caen en esta palabra. Porque cuando ustedes caen en la palabra, hermanos, el problema no va a ser con la gente. Es que usted y yo no tenemos compromiso con la gente. Dios permite que nuestra boca se abra para que esta palabra se predique. Usted y yo no le prestamos la boca al diablo. Le prestamos la boca a Dios para predicar la palabra de Dios. Pero no permitamos que la palabra escasee en estos tiempos. Aunque muchas congregaciones no quieren dar la verdadera palabra, la esencia de la palabra, porque tiene miedo que el chulo o la chula se le vaya. No, hermano, el que es de Dios no se va, y si se va a la semana regresa, pero la palabra se tiene que predicar. La palabra no se puede detener, la palabra se tiene que dar. Hermanos, y ese es el miedo de muchos pastores, que si predica la palabra, fulano se va. No se va, y si se va y es de Dios, lo va a regresar. Hermanos, ¿cuántas veces no nos ha pasado? Creo que a la mayoría nos ha pasado que hemos querido agarrar camino, pero el Espíritu nos ha convencido y nos ha traído nuevamente. ¿Por qué? Porque somos de Dios. Amén. Aleluya. Y porque la palabra que se nos ha dado es la palabra que hoy hace efecto en nuestras vidas. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Aunque sea palabra dura, fuerte, que en el momento golpea, pero cuando se tiene que aplicar, es ahí donde la palabra hace efecto en nuestras vidas. Amén. Aleluya. Estaba, hermanos, escaseando la palabra.
Y ese es un gran problema cuando la palabra escasea. Por eso usted va a ver, hermanos, a veces, créanme, hermano, que yo no quisiera prender televisión para ver congregaciones o mensajes así, hermanos, porque a veces mi esposa me dice, ¿para qué miras eso? Pagalo, porque me salgo enojando, hermano, viendo cuánta basura, hermano, viendo luces de colores en los altares, viejas pelonas en los altares, pintadas, y yo me enojo y me dice, ¿para qué lo miras? No, es que no sé, siento un celo. ¿Por qué? Porque las congregaciones hoy en día están haciendo cualquier payasada a fin de entretener a los cabros que están en esas congregaciones. Hacen cualquier locura a fin de que los cabros no se le vayan de las iglesias. Pero esta gente no ha entendido, hermano, que no es la locura, no es nada lo que convence al hombre. Cuando Pedro estaba lleno del Espíritu Santo, no necesitaba vestirse de payaso ni llevar a los jóvenes al campo de fútbol para que se entretuvieran. No, la palabra que predicaba convencía a la gente, y era la palabra la que hacía que la gente se arrepintiera y viniera el conocimiento de Dios. Eso es cuando hay palabra de Dios, hermano. Por eso es que muchas congregaciones, hermano, hasta ministerio de payaso, ministerio de danza, eso no es danza, a eso se le llama coreografía. Y la coreografía son bailes mundanos, impíos, que se le dedican a los dioses paganos. Pero ahí está un montón de bailarinas. No, ¿sabe por qué hacen todo eso? Porque no hay palabra. Porque si hubiera palabra, estamos en contra de esa basura. Pero si hubiera palabra, entonces habría gente danzando, pero no baile aprendido, sino danza en el Espíritu. Y es que cuando la gente danza en el Espíritu, no necesita estar practicando. Cuando se da cuenta, empieza a danzar y no va a cachetear al que está a su lado, sino que es una danza limpia, pura y perfecta como lo es Dios. Aleluya. Ministerio de danza. Un montón de payasas ahí, hermano, bailando. Ay, mi nena, dice la vieja loca, también ya viene con el ministerio de danza. Chiquita la nena, ya baila. Ya se le metió el diablo a esa niña también. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es cuando no hay palabra, hermano. Porque cuando hay palabra, hermano, yo he visto gente danzar, y eso es precioso, hermano. Ver ancianos, ver jóvenes, ver niños danzando, pero danza en el Espíritu. Pero cuando hay palabra, la gente está instruida con la palabra. ¿Quién nos instruye? La palabra de Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué la palabra no debería de faltar en las congregaciones? ¿Por qué? Porque es esta palabra la que nos limpia de pecado. Amén. ¿Qué dice su Biblia en Juan 15:3? Vosotros estáis limpios. ¿Por qué la palabra no debe de faltar? Porque es la palabra la que nos limpia. Aleluya. Vosotros, dice Jesús, ya estáis limpios por la palabra que les he hablado. Es que ese es el trabajo de la palabra: limpiarnos de pecado, limpiarnos de contaminación, limpiarnos de cualquier basura. Hermanos, que incluso, hermanos, la Biblia nos enseña que no solamente la palabra limpia, sino dice Juan 17:17, que también la palabra santifica. Aleluya. ¿Por qué usted no viene a adornar muertos ahorita al cementerio? Porque la palabra ya lo limpió y lo santificó. Gloria a Dios. Ay, es que mi difuntito, vaya a donar a su difuntito, pero no vaya para esta fiesta sin pilla pagana. Busque un día que no sea pagano. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué no va a participar de todo este mugrero que viene ahorita? Porque la palabra ya lo limpió. Y si usted participa es porque no está limpio. Sigue siendo el mismo marrano revolcándose en el lodo. Así dice la Biblia. Gloria a Dios. Aleluya. Necesita limpiar. ¿Qué? Vos que ya... Aure, que ya no te vas a poner pantalón. Tan chula te mirabas enchorada. Que ya te lavó la cabeza Carlos Rivas. No fue Carlos Rivas. La palabra es la que lava cabeza, lava corazón, lava pensamiento. Es la palabra, hermano, no es el hombre. No es la palabra la que lava. Y si usted sigue de mañoso, mañosa, no lo ha lavado la palabra. Aleluya. No lo ha limpiado la palabra. Gloria a Dios. No sé por qué cuando se dicen palabras que me imagino que es para la gente, voltean a ver para allá, voltean a ver para allá, o como que se hacen los locos. ¿No los ha visto usted? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y ellos solo se están dando color que es para ellos, hermano. Suelta usted, por ejemplo, palabra vieja chismosa. La vieja chismosa rápido voltea para allá, o como que el niño ahí. Y tranquilo, hombre. Aleluya. No se dé color, hombre. Gloria Gloria a Dios. No se dé color que es para usted.
Cuando no hay palabra, hermanos, es cuando la iglesia va a estar sucia, porque es la palabra la que limpia, es la palabra la que santifica, es la palabra. Pero no solo eso, ¿por qué no debe de faltar la palabra? Porque dice la Biblia, hermanos, allá en Salmo 18:35, que la palabra es escudo. Amén, aleluya. ¿Para qué sirve un escudo? Para defensa. Usted no puede, hermano, aunque quiera defenderse con sus pensamientos, con su forma de pensar, no va a funcionar. Mejor que lo defienda la palabra. Amén. Que sea la palabra que nos cubra. Por eso dice Dios en el Salmo 91, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quién es el abrigo? Es Dios. ¿Quién es Dios? La palabra. Aleluya. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Quiénes son esas plumas? Esa es la cobertura que Dios nos da. ¿Y quién es Dios? La palabra. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Por qué no debería de faltar la palabra en las congregaciones? Porque es la palabra la que nos frena, mis hermanos. Es la palabra la que nos pone un alto, ¿cierto o no cierto? ¿Por qué usted cuando quiere hacer algo de repente no lo hace? Porque ya sabe la palabra y en ese momento la palabra lo frena. Tal vez usted quiere decir algo malo y la palabra lo frena. Tal vez usted quiere mentir y dice no. ¿Por qué? Porque en ese momento la palabra le puso un freno y no lo dejó ir. Tal vez usted piensa, qué sé yo, responderle a aquella persona y de repente mejor se queda callado, porque es ahí donde la palabra nos pone un freno. Pero cuando no hay palabra, dice la Biblia que el pueblo se desenfrena. Amén, aleluya. Vamos a ver ese versículo de Proverbios, capítulo 29, 18. Por eso es que la palabra no debería de faltar en las congregaciones. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. 29, 18. Perdón, sí, 29, 18, ¿verdad? Amén. Mire qué precioso. Dice su Biblia: sin profecía el pueblo se... Es decir, que cuando hay profecía el pueblo se frena, pero como no hay, se desenfrena. Cuando sin profecía, dice el que guarda la ley, o sea, la palabra, es bienaventurado. Aleluya. Pero ¿cómo aquel va a guardar la palabra si no hay quien se la dé? ¿Cómo aquel va a guardar la palabra si no hay quien le predique? ¿Qué dijo Pablo? ¿Y cómo entenderán, cómo conocerán si no hay quien les enseñe la palabra? Es decir, que cuando nos enseñan la palabra y guardamos la palabra, entonces es esa palabra la que nos hace frenar. Usted en este momento está a punto de cometer una locura, pero es ahí donde la palabra lo frena. Está a punto de hacer algo indebido, es ahí donde la palabra lo frena. ¿Por qué? Porque guardó la profecía. Amén, aleluya. Aleluya. Por eso, hermanos, no debería de faltar la palabra. Gracias a Dios, hermanos, yo creo que yo siempre lo he dicho, hermanos, no por elogiar este lugar, simplemente porque es una gran realidad. Que aquí el que se va a ir al infierno, hermano, ese ingrato va a ir bien instruido, hermano. Amén. ¿Cierto o no cierto? Amén, aleluya. Aquí el que, hermano, de veras, hermano, si yo no estoy, Dios usa a otro. Si no está aquel, Dios usa. Hermano, si es que aquí la mayoría, aquí no se anda con alcahuetería, que aquel esté torcido, ese no es mi problema. Pero aquí lo que hay, hermano, es palabra de Dios. Si aquí la gente se ve al infierno, y por eso yo hablaba hace unos días con una persona. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay palabra, la gente permanece, hermano. Y hace unos días igual compartía con alguien y le decía, ¿sabe qué? Usted nunca se va a ir de este lugar. ¿Por qué? Porque usted tiene palabra. A usted se le ha sembrado palabra en el corazón. A usted se le ha dado enseñanza. Usted tiene conocimiento. Y aunque quiera agarrar camino, usted no se va a ir. Porque es la palabra que tiene sembrada la gente en el corazón la que le hace dar fruto al hombre en el momento que tiene que dar fruto. Amén, aleluya. ¿Por qué la gente anda de un lado para otro? Porque no tiene palabra, no tiene simiente, que es palabra, no tiene ese fundamento que es la palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Esa es la primera esencia que no debería de faltar. Y sabe, hermano, lo más triste es que palabra hay, pero la segunda esencia de la que vamos a hablar, usted ya sabe porque ya se la dije, es el Espíritu Santo. Mire, hermano, hay gente que para saber de Biblia, de veras, hermano, ingratos, porque la Biblia ya no tiene más hojas, sino también se lo supieran todo lo que la Biblia no tiene.
Que hay gente para saber de Biblia, hermano, que aún hasta así se queda. Malaya diciendo ese conocimiento lo tuviera yo. Mire, hermano, saber de un... Mire, hermano, pura metralleta sacan los versículos. El versículo. Pasume de veras, hermano. Qué conocimiento de ingrato. Y uno se queda hasta con la bocota abierta, hermano. Qué conocimiento, mi hermano. Tienen la cabeza atascada de versículos. Pero ¿sabe cuál es el problema? Tienen el cerebro y la lengua atacada de versículos, pero el corazón lo tienen vacío de palabra de Dios. Porque si esa palabra estuviera en el corazón, entonces la gente no haría lo que hoy usted lo ve haciendo. Por eso dice Dios allá en Deuteronomio 6:6: y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Porque cuando hay palabra en el corazón, el hombre y la mujer no tan fácil hará cualquier locura, porque es ahí donde la palabra hace el efecto en el corazón. Amén, aleluya. ¿Por qué no debería de faltar la palabra? Porque el pueblo se desenfrena. ¿Qué pasa cuando los hijos no tienen una corrección en la casa? Le quieren pegar hasta la mamá, ¿verdad que sí? Amén. Le quieren pegar al papá, ¿verdad que sí? ¿Cierto o no cierto? Amén. ¿Y por qué cree que pasa todo eso? ¿Por qué cree que pasa todo eso? No hay una corrección, hermanos, como debería de haber. Los tatas de hoy fueran como los tatas de antes. No habría tanta sinvergüenzada en nuestros hogares, hermanos, porque los tatas de antes incluso ni pegaban, señas hacían con el dedo, y el hijo sabía que había corrección en esa casa. ¿Y sabe qué decían los tatas de antes? Si te gusta te quedas, y si no, anda a buscar nana a la calle. Amén. ¿Cierto o no cierto? Amén. Hermano, de veras como no quisiera, hermano, que hubieran otros 7 meses más de cuarentena para seguir cuidando más a mis patojos, hermano. Porque ya se estaban descarriando. Ya se dieron cuenta, Esteban, que sí. Pero nunca me dijo nada. Pero cuando hay tata, hermanos, hay cuero, hay cincho en la casa. Hermano, los patojos se sujetan. Hermano, si habiendo corrección, como que los patojos quieren descarriar. Hermano, lo mismo pasa en la iglesia. Si no hay corrección con la palabra, si no hay reprensión, la gente hace lo que quiere hacer. Por eso, hermanos, hay tantas cosas desagradables en cuantas congregaciones, porque no hay palabra que los confronte, palabra que los, hermanos, que los agarre como martillo, palabra que los agarre como espada, palabra que los agarre como fuego, para que queme ese basural que hay dentro de ellos, porque no hay palabra. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. La segunda esencia que no debería de faltar es el Espíritu Santo de Dios. Juan 14:16. Juan 14:16. Amén. Aleluya. ¿Lo tiene? Juan 14:16. Dice Jesús, hablando Jesús: y yo rogaré al Padre, y os daré otro Consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. Eso si usted lo permite, si no también se le va a ir. No crean que va a estar ahí para siempre. 17. Juan 14:17. El Espíritu de verdad, oiga esta palabra, el cual o al cual el mundo no puede recibir. Así que si usted es medio mundano, tampoco lo puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. ¿Por qué? Porque mora en vosotros y estará con vosotros. Brínquese al 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aleluya. Aleluya. ¿Quién le recuerda a usted que lo que va a hacer es malo? La palabra, el Espíritu Santo. Porque se le predicó, la palabra quedó. Ahora el Espíritu va a hacer el trabajo, que es convencer, que es recordarle a usted. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios.
¿Qué va a haber culto hoy? Ya ni eso se acuerda porque se fue el Espíritu Santo. Ya ni se recuerdan de nada. Mire, hermano, que hay gente ingrata que cree que hasta el nombre se les olvidó. Aleluya. Cuando les conviene, hermano, se les olvida todo. Gloria a Dios. No, hermano, ¿por qué es necesario? Y esta esencia no debería de faltar. Hermano, ¿por qué es que yo no hago aquello? Porque hay algo que viene y me recuerda. Carlitos, vos mismo lo predicaste. Vos mismo lo hablaste. ¿Qué está pasando con vos? ¿Qué está pasando? Carlitos, no lo vayas a ver, porque tus ojos son la lámpara del cuerpo. Carlito, no lo mires. ¿Cierto o no cierto? Hermanos, es el Espíritu el que nos recuerda. Aleluya. No vayas a ver esa mujer que se está besando en la tela. No la mires, porque se te van a despertar las hormonas. No la mires. Aleluya. Gloria a Dios. Si usted se queda, hermano, de veras, hermano, ¿por qué cree que la gente le ocupa más tiempo al teléfono y no a la palabra de Dios? Hermano, ¿por qué? Porque ya no hay quien le recuerde que es el Espíritu Santo de Dios. Si usted no agarra, pero ni una vez la Biblia en el día, usted está más torcido que el camino que va para ayer, hermano. ¿Y quién le recuerda a usted? Nada, nadie, porque no lo tiene. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. ¿De qué sirve tanto conocimiento si no hay Espíritu Santo? Aleluya. ¿De qué sirve? Y eso lo tengo muy en mente, hermano. ¿De qué sirve tantos estudios? Sacrificios, desvelándonos, investigando palabras, letras, cosas. Si no hay Espíritu Santo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que usted se memorice los 66 libros de la Biblia? Y mil no sé cuántos, 189 capítulos. ¿Y de qué sirve todo eso? ¿De qué sirve todo eso? Y 31.103 versículos que lo tiene. ¿De qué sirve todo eso? Y que se aprende un versículo de cada libro de la Biblia. ¿Y de qué sirve eso? Aleluya. ¿Y de qué sirve eso? La gente anhela cualquier cosa, anhela ser pastor, ser maestro, ser evangelista, ser profeta. La gente anhela cualquier cosa, pero es poco aquel que viene a derramar lágrimas pidiéndole a Dios una doble porción de su Santo Espíritu. Es raro aquel que viene: Señor, hoy voy a ayunar porque necesito más de la presencia de tu Espíritu. Es raro aquel que dice: Señor, me voy a levantar a la 1 de la mañana porque necesito ser un instrumento útil lleno de tu Espíritu Santo. Es raro aquel que necesita más de su Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gente anhela ser pastor, anhela ser evangelista, anhela ser profeta. Deje de anhelar eso. Mejor anhela estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando usted esté lleno del Espíritu Santo, Dios le dará los ministerios que usted necesita. ¿Pero por qué? Porque ya está lleno del Espíritu Santo. Dios no lo va a usar si usted es un instrumento hueco, que no tiene fundamento, que no tiene esa llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. No piense mal porque dije esa palabra, hermanos. Mentes depravadas, hueco, es algo que no tiene fundamento por dentro. Amén. Amén. Ay, yo pensé que el pastor había dicho eso porque Aleluya. no tienen el Espíritu. Gloria a Dios. Así dice la Biblia, ¿verdad, hermano? Isaías habla de fundamentos huecos. Como la gente no lo lee. Ay, yo pensé que huecos. Hombre. Aleluya. ¿Por qué no debe de ser falta el Espíritu Santo, mis hermanos? Fíjese que hay algo terrible, hermano. Yo lo he gritado en varios lugares, hermano. Porque me da tristeza cuando leo el libro de los Hechos, capítulo, usted ya lo sabe, porque usted es un buen lector de la Biblia. Hechos 19:1, llegan los apóstoles, ¿se acuerdan? Y encuentran a ciertos discípulos. ¿Quién es un discípulo? Es alguien que predica, alguien que anda sirviendo, ha sido discipulado, pues. Entonces, pero los apóstoles encuentran, dice la Biblia, ciertos discípulos, pero cuando les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo, ¿qué dijeron estos muchachos? Ni siquiera sabemos si eso existe. Ahora, hermano, eso me da a entender, eso me da, hermano, me preocupa el saber que así hay gente en los altares que canta, que predica y que profetiza y que no sé qué tanto hace, pero no han recibido el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que la gente hace cualquier tipo de locura, hermanos, sin temor y conocimiento, porque no tienen
alguien que les corrija, que les instruya, que les enseñe, que los guíe y le digan, no, eso no es correcto lo que vas a hacer. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si hubiera, hermanos, el verdadero Espíritu Santo, hermanos, el Espíritu de verdad que la Biblia habla, así dice Jesús, os enviaré el Espíritu de verdad, porque también hay un espíritu de mentira. Y si hubiera verdaderamente el Espíritu, hermanos, de veras, hermano, iglesia amada, recibe esta palabra. Estamos en los últimos tiempos, y para los últimos tiempos hay palabra profética. Cuando dijo el apóstol Pedro, pero primero lo profetizó Joel, que en los últimos tiempos Dios iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Pero ¿por qué no hay derramamiento del Espíritu Santo? ¿Por qué? Piense usted, ¿por qué? Porque lo que menos hay hoy en día en la iglesia es la unidad que debería de haber en el Espíritu Santo de Dios, porque dice la Biblia en el libro de los Hechos que los apóstoles estaban unánimes en un mismo sentir, en una misma palabra, y fue ahí cuando cayó el derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Hoy la señora quiere profetizar, quiere hacer cualquier cosa, pero lo que menos hay en esta persona es unidad en el Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y cómo va a recibir el derramamiento del Espíritu Santo si no hay unidad en esta persona? No estoy diciendo en la iglesia, esto es personal, hermanos. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hace unos días, ayer, hablaba con un pastor. Me decía, siervo, hay una profeta que quiere llegar allí con ustedes a orar. Y yo le dije, estaría bueno que me la traiga. Tráigamela, pero ¿es buena o es de las que... no, siervo, digo, es buena. ¿Cómo, hermanos? Y mire, hermano, ojalá ahorita viniera un profeta, pero de los buenos, de esos huesos colorados. Y ahorita que, mire, hermano, hágame un gran favor, mire para atrás cómo está la iglesia de Yema. Y que ahorita viniera un profeta de esos huesos. Ay, ay, ay. Aleluya. Gloria a Dios. De esos hermanos que no andan, mire, hermano, de esos que profetizan pero conforme el corazón. Ay, 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 hermano, ya hasta las manos sudan, hermano, ver un hombre de estos enfrente que empiece, bueno, y empiece, venga para acá, y lo vamos a hacer públicamente para que los demás, y miren, y que empezar a reprender cada pecado que hay guardadito, y hasta con candelitas y florecitas ahí en el altar. Ay, qué lindo no sería, hermano, que la iglesia se fuera limpia por una buena reprendida. Pero como ahora lo que a menos veces hay en las congregaciones son profetas que hablen conforme el corazón de Dios, entonces Dios nos tiene que usar como profetas de la palabra, porque desde el momento que usted da la palabra, usted se vuelve un profeta, con la única condición que usted no ve lo que hay dentro de él. Sin embargo, el que profetiza conforme el corazón de Dios, él sí sabe lo que hay dentro de aquella persona. Nosotros no soltamos la palabra como profeta, pero no vemos a quién está cayendo. Aleluya. Aleluya. No vemos a quién está llegando, simplemente damos la palabra. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Por qué no debería de faltar el Espíritu Santo? Porque cuando la gente no tiene el Espíritu Santo, triste, lamentablemente, está muerto. Está muerto. Amén. Aleluya. ¿Se acuerda lo que Dios le dijo al pastor de la iglesia de Sardis? Y no solamente al pastor, sino también a la iglesia. Porque cuando el pastor está muerto, la iglesia también estará muerta. Amén. Porque nadie va a querer estar con un muerto. Nadie va a querer seguir a un muerto. Sino como dijo Jesús, que son ciegos, guiando a otros ciegos. Yo se los he dicho en varias ocasiones a usted. Para los que nunca han estado, cuando se los he dicho. Si ustedes ven que yo comienzo a cometer errores que un pastor no debe de cometer, inmediatamente, hermano,
vaya, busque una iglesia donde haya pasto verde, donde haya Espíritu Santo de Dios. Porque si usted va a estar conmigo, aunque me esté viendo cosas malas, hermano, usted está muerto también. ¿Por qué? Porque el que anda con sabios, sabio será. Y no pueden andar dos juntos, dice Amós, si no los dos están de acuerdo. Es decir, que un muerto no puede andar con un vivo, y un vivo no puede andar con un muerto. Si aquel sigue a un muerto, porque también está muerto. Si aquel sigue a un vivo, porque también está vivo. Así fácil y sencillo. Amén. Aleluya. ¿Qué le dijo Dios al pastor de Sardis? Yo tengo contra ti que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y el que tiene oídos también para oír, oiga. Amén. También se lo dijo a la iglesia, porque no podía el pastor estar vivo y la iglesia muerta. No, tienen que los dos estar iguales. Amén. Aleluya. Es como cuando el novio busca una novia mundana, porque ella es mundana. Porque de lo contrario, si hubiese buscado un novio cristiano, porque cada oveja con su pareja y cada cabro con su cabro. Aleluya. Así que si usted mira que de repente la señorita buscó novio mundano, ella está diciendo: soy mundana, soy mundana, soy mundana, soy hija del diablo. Aleluya. Hija del diablo. Ay, qué bonito se mira cuando está con el puro marihuana, mire usted. Demoníaca, patoje. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. 37:1 de Ezequiel. Ya nos vamos. Ezequiel 37:1. Amén. ¿Lo tiene? Amén. Ezequiel 37:1. Mire, hermano, aquí vamos a encontrar las dos esencias. Vamos a encontrar la palabra y vamos a encontrar el Espíritu Santo en estos versículos. Las dos esencias. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en él. Ahí está el Espíritu de Jehová. En el Espíritu de Jehová. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto secos. O sea que, ¿cómo quedan los huesos cuando comemos caldo de res? ¿Cómo lo dejamos? Y después se los tiramos al chucho. Y el chucho los termina de chupar y quedaron más secos todavía, hermano. ¿Cierto o no cierto? Nosotros los dejamos bien secos, pero el chucho los termina de chupar más. ¿Y cómo estaban estos huesos? Resecos. Ah, por eso usted ya no dobla rodillas. Puro caballo, ahora sí parado. Solo parando, hermano. Aleluya. Hermano, de veras, sáqueme de una duda para que ya no siga diciendo esto. Que es cierto que el caballo duerme parado, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Pasado. Perdónenme, yo nada más he oído, pero ahí me dicen si es cierto o no. Y me hizo pasar cerca de ellos todo alrededor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. 3. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. 4. Me dijo entonces, ¿qué le dijo? Profetiza. ¿Qué significa profetizar? Dar la palabra de Dios. Y me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Dígale que está a su lado: si está seco, escucha palabra. Y si usted está muerto, no le va a decir nada. Aleluya. Gloria a Dios. Porque no puede hablar. 5. Así ha dicho Jehová el Señor: estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. 7. Profeticé pues como me había mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno. Por eso es que los huesos están secos, que la mujer allá duerme en aquel cuarto y el otro hueso allá en el otro cuarto. Pero hoy se van a juntar esos huesos secos. Aleluya. ¿Cómo se llaman esas grandes camas, hermanos? ¿Cómo se llaman? Destruyen matrimonios. Yo, de veras, hermano, yo tenía esas camunas así, hermano, tan feo. Está allá la mujer, está allá el hombre y el diablo en medio.
Aleluya. No es como estar en una camita, los dos ahí pegaditos, ahí pegaditos los dos, hermano. Se quiere que lo jalen, se quiere que lo jalen, hermano. Aleluya. Pero ¿por qué los huesos no se secan? Porque no hay espíritu en ellos. ¿Acaso no dice la Biblia que ya no somos dos y no somos una? ¿Acaso no dice así su Biblia? Amén. No, la señora aquí, el hombre aquí, los güeros en medio, vos en medio los patojos. ¿Sabes por qué ponen división ahí? Por algo. Aleluya. 7, perdón, íbamos en el 8. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetízale, ahí está, profetiza el espíritu, profetiza, hijo de hombre, y diles, espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven, de los 4 vientos sopla sobre estos muertos. Porque cuántos huesos secos están cantando, ven, espíritu, ven, te quiero conocer. Y se van a morir y nunca lo van a conocer. Aleluya. No conoce usted el espíritu, hermano. Por lo menos, hermano, hombre, tranquilo, hombre. Es que estarlo llamando. Si ya lo tiene, ¿para qué lo llama? Aleluya. De repente vamos a ir a una campaña, dice el predicador, pasen todos los que quieran recibir al Espíritu Santo, el diácono, el evangelista, el pastor, todos pasen. Híjole, ¿y qué tenían adentro entonces? Espíritu de chompipe. ¿Qué espíritu tenía? Si ya lo tenemos, hermano. Aleluya. Amén, No aleluya. podemos recibir 2 veces al Espíritu. Lo que podemos recibir a cada momento es la llenura, la unción, pero el Espíritu ya lo tenemos. Amén. Aleluya. ¿Y qué pasó? Mientras aquel profetizó espíritu, entró el espíritu y empezaron a vivir. Son las 2, hermanos, esencias que no pueden faltar. Dice que la primera vez, mientras Ezequiel profetizó, ya había en ellos piel, pero no había vida. ¿Por qué? Porque el espíritu representa la vida en el ser humano. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué dice Efesios 2:1? Que cuando la persona está en pecado, ¿qué dice? Está muerta. Está muerta en delito y pecado. O sea, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios, hermanos, termino con esto. Cuando tenemos al Espíritu Santo, y esta es la clave, porque el Espíritu no debería de faltar en nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos hace aborrecer las obras de la carne. Aleluya. No dígame, no se preocupe, porque tal vez usted no las aborrece, se goza con las obras de la carne. Hermano, es que cuando usted y yo tenemos al Espíritu Santo, no nos hacemos cómplices de las obras de la carne, sino dice Efesios, más bien reprenderlos. Lo que ellos hacen en tiniebla, no nos hagamos partícipes, reprendamos esas obras, porque dice Gálatas 5:16 que el espíritu es contra la carne y la carne es contra el espíritu. Es decir, que habrá una gran oposición del espíritu contra la carne. No puede usted decir que aquello es bonito si aquello es de la carne. El que mira bonito lo de la carne es porque también está en la carne. Aleluya. Gloria a Dios. En el capítulo, segundo libro de Reyes, capítulo 9, versículo 30, hay una historia bien conocida. La historia de Jezabel. ¿Se acuerdan? Dice la Biblia que cuando Jehú iba entrando a la ciudad, dice que Jezabel escuchó que el siervo de Dios iba entrando. ¿Qué hizo Jezabel? Empezó a pintarse la cara, empezó a arreglarse el pelo, se paró en la ventana con la intención de provocar y hacer caer al siervo de Dios. Pero como Jehú dice que iba lleno del Espíritu Santo, o sea, un hombre, hermanos, que tenía la autoridad, que tenía la unción, que tenía las características como profeta de Dios, como siervo de Dios, como ministro de Dios, hermanos, cuando miró a Jezabel, hermanos, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Agarren esa maldita, ¿se acuerda? Y mátenla. Aborreció las obras de la carne, pero si hubieran ido en el espíritu, qué mamazota, malaya fuera mi esposa. Chula se mira con la trompita pintada, chula se mira bien depiladita la hermana, chula se mira enseñando los camototes, chula se mira la hermana enseñando los huesos porque no tiene piernas, solo huesos. Chula se mira. Hermano, el que está en la carne va a ver bonito las obras de la carne, pero el que está en el espíritu, hermano, va a reprender las obras de la carne.
carne. Así que se lo dejo en su corazón. Si cuando pasa una Jezabel o pasa un Jezabelo, hermanas, cuidado con los Jezabelos. Si cuando pasa un Jezabelo o pasa una Jezabela, usted dice, Malaya fuera un pedazo de pizza. Aleluya. Aleluya. Y con escuela un hojazo. Y con escuela otro hojazo. Y como que se le torció la nuca. Aleluya. Y como que se le cayó algo. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Si usted se goza con las obras de la carne, usted está diciendo que es de la carne, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Hace unos días agarré a una hermana nuevita en el evangelio. Esta hermana me dijo, pastor, yo me quiero bautizar. Así me dijo, yo me quiero bautizar, pastor, pero no pude dejar los pantalones. Recuerdo que me dijo, yo nunca en mi vida he usado una falda, ni sé. Dijo la hermana, ¿qué es usar una falda? Porque nunca, hermano pastor. Y dígame usted, me dijo, ¿verdad que tengo que dejar los pantalones si me bautizo? Le dije, sí. Ese es el problema, yo no puedo dejarlos. No puedo. Y le daba palabras, no entendía. No le grata, hombre. Le di casi un montón de versículos, no entendí. Hasta que, como dijo Pablo, le voy a tener que hablar un poquito en la carne para que entienda. Le dije, mira hermano, ya, le di un montón de palabras, usted no entiende. Vamos a hablar así. Dígame la verdad, ¿cómo se viera su marido con falda? ¿Cómo se viera su marido? Feo. No, ¿cómo se viera? Ridículo, dijo la... ¿Cómo se mira usted en pantalonada, hermana? Usted se mira ridícula, hermana, re fea, horrible se mira usted. Y un hermano, sí, hermana, se lo estoy diciendo con amor, se mira pura marimacha. Aleluya. Yo pensé que le iba a matar, hermano. Y como esto fue ahorita que yo fui esta semana a México, yo pensé y que la maté espiritualmente. ¿Qué creen que pasó? Al siguiente día cuando la vi, ya estaba con su faldita bien bonita, elegante, similar, con su falda hasta abajo. Y yo dije, ella es. Y empezó la gente a felicitarla. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu va a convencer. Pero si usted todavía solo para dormir se pone pantalón, ya no sea marimacha. Necesita el Espíritu Santo, hermano. Es que mi hermano me pegó una gran fiebre, una gran calentura. Yo sentía que me morí. ¿Y por qué no se amarró las patas como una cobija? ¿Por qué pantalón? Aleluya. Gloria a Dios. ¿Por qué no se envolvió bien puro chocobanano? ¿Y para qué pantalón? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Así que si hay espíritu y hay palabra, vámonos para el cielo. Pero las insensatas tenían palabra, pero no tenían el Espíritu Santo. Y eso fue motivo para que se quedaran. Pónganse de pie, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios. ¿Cómo se considera usted Espíritu Santo? Mire, no responda. ¿Cómo se considera usted que está de Espíritu Santo? Palabra tiene, no le voy a decir que no tiene.